Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y 15. Si ya lo tiene, por favor, ponga un separador y ponga atención aquí al frente, cierre sus ojos y vamos a comenzar con una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Primero que nada, por la oportunidad de estar aquí en tu casa para iniciar esta semana, para alabarte y para poder escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que todos nosotros, mis hermanos conmigo, podamos aprender de ti y escuchar lo que proviene de tu corazón. Por favor, a mí, utilízame como un instrumento para compartir el mensaje para tus hijos y que en esta mañana podamos recibir una palabra de aliento y de edificación. Te lo pedimos, por favor, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues les decía, Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y 15, el mensaje de esta mañana tiene por título Promesas desde la cruz. Y en el año de 1981, el escritor colombiano Gabriel García Márquez publicó uno de sus libros más famosos, tal vez usted haya escuchado acerca de él o incluso lo haya leído, Crónica de una muerte anunciada. Es un libro bastante escuchado, es un libro bastante bueno, de hecho, y en él se nos narra la historia de tres personajes principales. Uno de ellos se llama Bayardo San Román, el cual llega a una comunidad y estando en ese lugar, él decide casarse con una mujer que encuentra ahí que se llama Ángela Vicario. Y él habla con los papás, él organiza la boda y se casa con ella, de tal forma que el día de la boda, como se practicaba en la antigüedad, este hombre regresa a la mujer a su casa porque resulta que al llegar al matrimonio ella no era virgen. Entonces la regresa a la casa y la mamá y los familiares pues se quedan realmente molestos, infartados por lo que ha pasado. Y los hermanos de la chica, los hermanos de Ángela, sospechan de un vecino que se llama Santiago. Santiago Nazar es el personaje principal de la novela. Por eso, de hecho, la novela se llama Crónica de una muerte anunciada, porque estos hermanos quedan tan molestos y tan enojados por esta situación que comienzan a anunciar y a decir dentro de las personas del pueblo que van a matar a Santiago. Y lo dicen aquí, lo dicen allá y comienzan a decirlo en todos lados. Y todo el pueblo sabe que los hermanos quieren matar a Santiago, excepto Santiago. Santiago es el último que se entera que lo quieren matar, por eso reitero el nombre del título, Crónica de una muerte anunciada, porque el último que se enteró que los hermanos de esta mujer querían matarlo era Santiago, mientras que todo el pueblo sabía, pero nadie hizo nada. Ahora bien, en la Biblia también encontramos una historia muy similar, una crónica de una muerte anunciada. Ahí en Marcos 14, versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente manera: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, esto es al Señor Jesús, por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero no se confunda, no crean ni por un momento que el Señor Jesús no sabía que Él tenía que morir. No, Él sabía cuál era su misión desde el primer momento en que Él vino a la tierra. Inclusive sus discípulos sabían que Él tenía que morir. Él se los dijo mucho tiempo antes, en Marcos 8, no vaya para allá. Marcos 8, muchos capítulos antes, el Señor se los anunció a los discípulos. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que realmente les decía, no es que el Señor no supiera que Él iba a ser muerto, ni que los discípulos no supieran. Realmente aquí los últimos en enterarse de esta muerte son los sacerdotes, los que, entre comillas, están planeando todo este engaño, como decía ahí, para prenderle y para acusarle y para matarlo. Realmente los últimos que se enteran son los sacerdotes y los principales. Ellos son los últimos que se enteran de esta crónica de una muerte anunciada. Y ellos solamente están cumpliendo la agenda que el mismo Señor ya había establecido desde mucho tiempo atrás. Así que la cruz siempre fue parte del plan de Dios. No es que la cruz de repente lo agarró por sorpresa, o que no lo tenía contemplado, o que no sabía que él iba a morir en la cruz. No, la cruz siempre fue parte del plan de Dios. Así que la primera pregunta de esta mañana que nos vamos a hacer es: ¿cuánto sabemos acerca de la cruz? Y no voy a hablar acerca de la cruz de una manera tomando la Biblia, vamos a hablar de una manera histórica primero que nada. La crucifixión es, y porque en algunos lugares se sigue practicando, la crucifixión es un método de ejecución y de tortura donde el condenado es atado o clavado en una cruz de madera
o entre árboles, o en un madero, o en una pared. Normalmente cuando se le toma a este preso, se le coloca en ese lugar, se le pone en esa cruz, desnudo, y se le deja ahí crucificado hasta su muerte. Dependiendo de la zona, se tiene conocimiento que al preso o al que sea condenado a la cruz, se le clava o se le amarra a la cruz. En algunos lugares simplemente se le ponía en la cruz y se amarraba con un lazo de tal manera que no se pudiera soltar. En otros lugares se practicaba como tal el clavar al preso o al condenado. Y donde se colocaban los clavos también hay distintas teorías. Algunos dicen que se colocaba aquí, en la palma de la mano, pero hay quienes dicen que colocar un clavo en la palma de la mano y sostener a alguien es imposible. La palma se destrozaría y el condenado no podría permanecer clavado en la cruz. Así que también se considera que se puede clavar o que se clavaba realmente en la parte inicial de la muñeca. En esta parte de aquí de la mano, donde inicia la muñeca, si a uno lo clavaran en una cruz, no se desprendería como tal ni el hueso, ni la piel, ni ninguno de los músculos, y una persona podría permanecer sostenido, clavado en esta parte de la muñeca a una cruz. Hay otra teoría inclusive que se maneja, que realmente se clava a la persona comenzando desde la palma de la mano, yendo el clavo de manera diagonal, atravesando la muñeca y saliendo por la parte superior de la muñeca. Se necesitarían clavos muy largos, pero es posible también. Sea como sea, en la palma, en la muñeca o de manera diagonal, lo cierto es que la cruz o la crucifixión como tal es una forma muy desagradable de morir. El tiempo de la muerte de una persona que es colocada en una cruz también varía bastante. Puede ser que una persona que ya ha sido crucificada dure solamente algunas horas, pero también puede suceder de casos que hay personas que duran hasta días, 2, 3, 4, 5 días en una cruz, y en ese lugar es donde ellos mueren. Generalmente la muerte en una cruz se da por asfixia. ¿Por qué? Bueno, cuando la persona se le coloca en esta posición, colocando las manos en forma de T en una cruz, al cabo de algunos minutos se dificulta comenzar a respirar. Usted ponga sus manos de esta manera y al cabo de algunos minutos el respirar se va a comenzar a hacer muy difícil. La única manera en que las personas podían comenzar a respirar o respirar un poquito mejor era impulsarse con los pies, porque también estaban con los pies así crucificados, hacia arriba para poder tomar aire y poder continuar pues viviendo. Pero aquí también hay una dificultad, porque recordemos que no solamente se clavaban las manos, sino que también se clavaban los pies. Así que al cabo de algún tiempo, de algunas horas, o de algunos días, el crucificado, al estar levantándose con los pies, que tenía un clavo enterrado en medio de los pies, se iba desgarrando, y llegaba el punto donde el dolor ya no permitía que el crucificado se levantara para tomar aire, así que finalmente el crucificado moría por asfixia. Otros motivos por los cuales una persona crucificada puede morir era por las hemorragias causadas por los golpes o por los azotes, o por los clavos, inclusive por heridas infectadas, por la deshidratación al estar ahí mucho tiempo en la cruz, por la insolación, un cansancio crónico, y también el mismo cansancio y la conjugación de todos estos elementos podía producir un paro cardíaco. Así que si usted no moría por la asfixia, tenía ahora sí que un catálogo de dónde elegir, ¿no?, para morirse en la cruz. Y debemos recordar que el caso del Señor Jesús es incluso todavía más especial, porque aparte de todo esto que acabamos de mencionar, debemos recordar que Él ya llega a la cruz, primero que nada, con una privación del sueño. Él ya tenía muchas horas sin dormir, no había podido dormir toda esa noche, tenía falta de comida, no había comido por más de 12 horas, también tenía una seria deshidratación, ¿no? Tenía golpes al grado de la desfiguración, porque cuando el Señor desde que lo apresaron hasta que lo llevaron con Poncio Pilatos, lo estuvieron golpeando. Esto estoy hablando antes inclusive de los azotes. Él ya tenía golpes al grado de la desfiguración, azotes, que literalmente le destrozaron la piel de la espalda, le colocaron incluso una corona de espinas. Y por si esto fuera poco, después viene la crucifixión, y para comprobar si realmente él había muerto, uno de los soldados nos dice el relato bíblico que tomó una lanza y lo atravesó. Así que si él no hubiera estado ya muerto, de todos modos, con una lanza atravesada o atravesando su cuerpo, el Señor habría muerto. Así que
Esto es una de las cosas que podemos saber y entender acerca de la cruz, pero en esta mañana quiero que podamos ver algunas promesas que el Señor nos ha hecho desde la cruz. No quiero hablar acerca de los hechos cronológicos de la crucifixión, ni de lo que se conoce como las 7 palabras, que son 7 diferentes frases que el Señor pronuncia estando en la cruz, tampoco de las personas que estuvieron alrededor de lo que se conoce como la pasión de Cristo. No, lo que quiero hablar en esta mañana son promesas que podemos ver en las diferentes acciones y en las diferentes cosas que sucedieron antes de la cruz y durante la cruz. Por eso es que les decía que el mensaje de esta mañana es promesas desde la cruz, ese es el título. Y hace unas semanas también les comentaba en otra predicación que pensar que nuestra redención sucedió solamente en la cruz es no poder mirar el panorama completo. De hecho, nuestra redención comenzó realmente ¿cuándo? No en la cruz, sino cuando el Señor Jesús vino al mundo, cuando el Señor Jesús nació en un pesebre. Ahí es donde comienza la historia de nuestra redención. Bueno, de la misma manera pensar que la cruz como tal, el hecho de la crucifixión comenzó o se inició solamente en la cruz, es tampoco mirar el panorama completo. Podríamos decir, o algunos podrían decir, que la obra de la cruz inició en la última cena. Desde ahí comienza todo lo que abarca la cruz, porque ahí el Señor mismo le declara a los discípulos que esta era la última cena que iba a tener con ellos, la última comida. Y de esta manera podríamos pensar que ahí es donde comienza la cruz y estaríamos en lo correcto, pero no vamos a comenzar en ese lugar en esta mañana. Otros podrían decir que la cruz, todo lo que involucra la cruz, comienza en el huerto de Getsemaní, donde el Señor se aleja para orar. Nos narra la Biblia que inclusive tenía gotas como sangre por la preocupación, y que Él va a orar al Padre y que incluso le dice: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Podríamos pensar que ahí es donde la cruz comienza y también estaríamos en lo correcto, pero en esta mañana, por una cuestión práctica y de tiempo, vamos a comenzar nuestro recorrido por la cruz, no en la última cena, ni en el huerto de Getsemaní, ni cuando apresan al Señor, sino que vamos a comenzar en esta mañana el recorrido de la cruz unos minutos antes de que el Señor sea declarado culpable y que le den la sentencia de crucifixión. Vamos a comenzar en esta mañana cuando el Señor está en su entrevista con Poncio Pilato. Y nos dice la Biblia, ahora sí vaya por favor, Marcos capítulo 15, versículo del 1 en adelante, capítulo 15, versículo 1. Ya aquí ya ha pasado todo lo que les decía, la última cena, Getsemaní, el arresto del Señor, cuando estuvo con los sacerdotes, y ya lo están llevando aquí de vuelta con Pilato. Y comienza el relato a decirnos de esta manera: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Encontramos aquí al Señor a unos minutos de ser condenado a la cruz. Y Él sabe que Él va a ser crucificado. Él sabe que Él va a ser condenado a la cruz. La cruz no lo va a tomar por sorpresa. Él ya sabe lo que va a pasar. Pero también el Señor no responde. El Señor se queda callado. El Señor está mudo, por decirlo de alguna manera, a todos estos cuestionamientos y acusaciones. No porque Él no pueda responder. Él sabe que Él es inocente y podría demostrar y refutar a todos los que lo están acusando y decir que Él es inocente. Él podría exponer su caso delante del procurador y salir libre de ahí. Después de todo, sabemos que Él es el mejor abogado de todos. Él podría exponer y salir libre, pero Él no lo hace. Él tiene autoridad y con solo usar su palabra, con solo decirle al Padre que mande ángeles para rescatarlo, Él podría ser libre, pero Él decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque Él decide guardar silencio, porque sabe que Él podría salir libre, pero Él decide no hacerlo. Él decide no hacerlo porque Él decide ir por su propia voluntad en nuestro lugar a la cruz. Él decide quedarse callado porque sabe que si Él habla, que si Él responde, que si Él expone su caso, Él sale libre. Porque Él tiene autoridad en su palabra y porque Él realmente es justo. Él sabe que si Él dice lo que es correcto y lo que es verdad, Él sería liberado. Pero Él decide por su propia voluntad quedarse callado, no decir nada, permanecer mudo
y asumir las consecuencias de ser considerado culpable y de ser llevado a la cruz. Él lo decide. ¿Por qué? Porque Él decide voluntariamente morir por ti y morir por mí. De hecho, esa es la primera promesa desde la cruz que vamos a ver en esta mañana. El Señor ha decidido voluntariamente salvarnos. Juan, el Evangelio, capítulo 10, anótelo si usted anota, no vaya para allá. Versículo 17 y 18 dice de esta manera: el Padre me ama, este es el Señor Jesús hablando, porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. El Señor Jesús realmente está en esta parte, en este juicio con Pilato y delante de los sacerdotes y de todos los principales, y Él decide no decir nada, no porque Él no pueda defenderse, ni porque Él no tenga nada que decir. Él decide quedarse callado porque Él también ya ha decidido previamente sacrificarse en la cruz voluntariamente por nosotros. No es como si no le quedara otra opción o como quien está obligado por el Padre a hacer algo. No, sino que Él decide de manera personal y de su propia voluntad ir a la cruz. Nadie lo obligó, Él decidió voluntariamente hacerlo, y para poder llegar a la cruz, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Él tuvo que quedarse callado. Pero con todo esto es posible que esta promesa no nos quede completamente clara, así que la segunda promesa desde la cruz que vamos a ver en esta mañana es que el Señor Jesús promete que tomará tu lugar en la cruz. Imagina por un momento esto conmigo. Estamos en la mañana de la fiesta de Pascua con los judíos, pero tú no te encuentras en tu casa haciendo los preparativos para la fiesta. Tampoco estás en el mercado del pueblo haciendo las compras de último momento, no. Tampoco estás en el templo viendo la llegada de todos los judíos para la fiesta, no estás en ninguno de esos lugares. Esta mañana de Pascua te levantas muy temprano porque escuchas el ruido que hay afuera de donde tú estás dormido. Tú estás dormido en la cárcel del procurador, ese es tu lugar. Y estás ahí porque eres un criminal, eres un alborotador, eres un asesino incluso, tu nombre es Barrabás. Y estás en ese lugar pensando en todo lo que has hecho, y todo este movimiento, reitero, te ha despertado. Y comienzas a preguntarte, ¿qué está pasando? Tú sabes que ese día, delante del lugar donde está el procurador Poncio Pilato, se reúne regularmente gente porque ese día tiene la costumbre de liberar a un preso. Tú no tienes esperanza de estar contado entre ese preso. Tú sabes que eres lo peor de lo peor. A ti no te van a tomar en cuenta. De hecho, ya te han dicho previamente que ese día vas a morir en la cruz. Permítame. Muy bien. Vamos a continuar, de repente las fallas técnicas y las baterías, pero vamos a continuar. Entonces, decíamos, usted imagine por un momento que está en una celda, su nombre es Barrabás, está condenado a la cruz, está condenado a morir. Usted lo sabe, no tiene ninguna esperanza, pero hay algo que le extraña, todo ese movimiento que hay por fuera, toda esa gente extra que ha llegado en esa mañana. Regularmente decía, sí, va gente para toda esa situación, pero no tanta gente. Así que comienza a preguntarse, aunque no con mucho interés, usted sabe que va a morir ese día, pero entre los presos que están ahí comienza a decirse que toda esa gente extra que ha llegado ese día es por una razón, porque un hombre, un tal Jesús, el predicador, el Jesús de Nazaret, está ahí, lo tomaron preso y lo están juzgando, el procurador lo está juzgando. Así que usted escucha la noticia con cierto interés, pero rápidamente se distrae de eso. ¿Por qué? Porque usted está condenado a morir. A usted no le importa quién esté juzgando en ese momento, usted está más preocupado porque lo van a asesinar dentro de unas cuantas horas. Pero de repente llegan los guardias, abren la celda y le dicen, ven para acá, Barrabás, ven con nosotros. Y usted piensa, ya me llegó la hora, ya es mi momento, ya aquí se terminó todo. Por eso su sorpresa es mayúscula cuando lo llevan no a la cruz, sino al lugar donde seleccionan a los dos presos para ver quién va a ser liberado ese día. Y usted piensa, claro, el procurador se aseguró de traer a lo peor de lo peor para ponerlo en contra de Jesús, porque al que van a liberar es a este hombre, a este predicador. Él no ha hecho nada. El procurador me trajo a mí simplemente para exhibirme, para que lo elijan a él en lugar de a mí.
Y entonces su sorpresa crece aún más cuando de repente el procurador pregunta: ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente comienza a gritar: ¡a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! Y la pregunta es: ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, el apóstol Juan lo describe de esta manera en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces nosotros no somos distintos a los judíos de ese día. Elegimos lo malo, elegimos el pecado, elegimos a Barrabás. No obstante, el Señor continúa dándonos una oportunidad cada día. Su misericordia es nueva cada mañana. El Señor se encargó de que Barrabás estuviera ahí colocado en contra de Él y que eligieran a Barrabás. ¿Por qué? Porque decía, la segunda promesa que Él nos hace, la promesa desde la cruz en esta mañana, es que Él tomará tu lugar en la cruz. Él tomó el lugar de Barrabás en la cruz y Él también toma tu lugar, mi lugar, nuestro lugar en la cruz. Romanos 5, versículo 7 y versículo 8 dice de esta manera: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él decidió voluntariamente, que es el punto primero que vimos, morir por nosotros. Y no solamente morir, sino que Él decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Así que todavía no llegamos al momento culminante de la crucifixión. Note, todavía no llegamos a la cruz. Y el Señor ya nos ha dejado por lo menos dos promesas poderosas desde la cruz. Yo voy a morir por ti y yo voy a tomar tu lugar en la cruz. Y todavía ni siquiera hemos llegado a la cruz. La tercera promesa desde la cruz que vamos a ver en esta mañana es que siempre hay ayuda para llevar la cruz. Siga leyendo conmigo ahí en Marcos capítulo 21 y 22. Dice la Biblia de esta manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este pasaje tan corto es de llamar la atención, porque aquí encontramos al Señor camino al lugar donde va a ser crucificado, el lugar de la calavera, el monte Calvario, el monte Gólgota. Y otra de las cuestiones dentro de la crucifixión es que el preso que iba a ser crucificado tenía que cargar su cruz. Esa era una obligación del preso. Dentro de todo lo que les mencionaba que era la crucifixión, el preso también tenía que cargar la cruz o el madero en el cual iba a ser colocado. Así que al Señor Jesús también le colocan la cruz y Él tiene que llevarla cargando. Pero como ya decíamos, Él ya lleva todos los golpes, los latigazos, la corona de espinas y todo el tiempo que no ha dormido, que no ha descansado. Y entonces Él realmente ya está muy debilitado para este punto de la historia que estamos viendo. De tal forma que Él ya ni siquiera puede cargar con la cruz. Y entonces en el transcurso de llevarlo desde el lugar donde estaba el procurador hasta el lugar donde iba a ser crucificado, Él pues ya no puede cargar la cruz. Entonces los soldados romanos usan su derecho. Recordemos que ellos tenían un derecho de obligar a la gente a cargar alguna cosa que ellos le dijeran durante una milla. ¿Recuerdan ese derecho que tenían los soldados romanos? Y entonces por ahí algunos de los soldados ven a un hombre llamado Simón, nos dice el relato, y le dicen que venga y lo obligan a llevar la cruz. Y esto es bastante interesante, al menos a mi parecer. ¿Por qué? Porque este pequeño pasaje es bastante poderoso, porque el Señor aquí nos está dando una lección muy importante acerca del compañerismo en el caminar de los creyentes, en el caminar cristiano. Porque sabe una cosa, no hay llaneros solitarios en la vida del Señor. Ni siquiera el llanero solitario era solitario, ¿se acuerdan? Tenía por lo menos a su compañero y al caballo. Entonces realmente ni siquiera el llanero solitario era realmente solitario. Y si bien es cierto que la decisión de seguir al Señor es una decisión personal e individual, que cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión de manera personal, jamás en el plan del Señor ha existido la idea de que haya llaneros solitarios, que tengamos que ir solos, sin ninguna compañía en el camino del Señor. De hecho, recordemos algunas cosas. Cuando el Señor envió a los primeros discípulos en sus primeras misiones, ¿cómo los mandó? Los mandó de dos en dos, ¿se acuerdan? La Biblia nos habla también en otra parte, en los Salmos, que lo bueno y lo agradable que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y de hecho, inclusive, la misma Biblia nos habla acerca del Señor como una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ni siquiera Dios está solo.
Así que ¿por qué nosotros llegaríamos a pensar que el caminar de un creyente o el caminar de un cristiano es un camino solitario? Por supuesto que no. Y el Señor nos va a dar esa lección no solamente con palabras ni con un discurso nada más, sino que también lo va a hacer a través del ejemplo. ¿Por qué? Porque Él va a permitir que un hombre llamado Simón, que aparece de la nada y que después no vuelve a aparecer en el relato de la Biblia, llegue de repente y le ayude al Señor a cargar la cruz para llevarla hasta el lugar donde Él sería crucificado. Así que de esta manera el Señor nos va a enseñar dos cosas. La primera, por un lado, es entender de que esta misión de que debemos caminar como creyentes es una tarea difícil. Y muchas veces nosotros vamos a necesitar un hombro para llorar, una mano que nos levante, una palabra de aliento, de ánimo, alguien que nos ayude a llevar la cruz aunque sea por unos metros. Y está bien, porque el mismo Señor permitió que alguien le ayudara a llevar la cruz. Y el Señor ahí nos está diciendo, siempre vas a tener ayuda. Cuando tú lo necesites, siempre vas a tener ayuda para llevar la cruz. Y por otro lado, también nos recuerda la importancia de ser Simón para aquellos que necesitan ayuda para llevar la cruz. Porque también nosotros muchas veces pensamos, yo necesito ayuda, pero ¿y tu hermano que está a tu lado, el de la derecha o el de la izquierda, el de enfrente? ¿Acaso él no necesita ayuda? También nosotros debemos recordar la importancia de ser Simón para aquellos que lo necesitan, de estar dispuestos a escuchar, a orar, a ayudar, a cargar la cruz por una distancia para ayudarle a nuestros hermanos a que descansen por un momento. Y al hacerlo como este hombre, como Simón, es importante hacerlo en silencio, sin esperar los aplausos ni los reconocimientos, hacerlo con humildad, entrando a escena como Simón en el momento preciso y saliendo rápidamente sin buscar los reflectores. Simón, así como entró, salió y nunca más se le menciona. ¿Por qué? Porque él no buscaba la gloria. ¿Se acuerdan que yo fui el que llevó la cruz del Señor? Yo fui el que cargó la cruz de Cristo. Y Simón no comenzó a hacer campaña, ni que todo lo viera, ni que todo lo aplaudiera. No, Simón dijo, me tocó ayudarle. Él decidió que así fuera. Simón lo hizo con humildad. Así que con todo puede ser que alguno de nosotros puede llegar a pensar que no hay nadie quien me ayude. Cuando la cruz se volvió pesada, casi imposible de llevar, no hay nadie que me apoyó. Ningún hermano, ningún amigo, ningún pastor, ningún familiar, no hay nadie que me ayude. Pues bien, eso no es del todo cierto, porque aún existe, si no tuviéramos un hermano, existe, por llamarlo de alguna manera, un Simón celestial. El mismo Señor que recibió ayuda de ese Simón terrenal, se ha convertido ahora en nuestro Simón celestial, que siempre va a venir a nosotros a ayudarnos a llevar la cruz, si nosotros le decimos, Señor, yo no puedo. Mateo 11:28 dice de esta manera, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Él ya lo ha prometido, siempre nos va a ayudar a llevar la cruz. Él es quien nos ayuda. Solamente tenemos que acercarnos a Él, pedirle ayuda. Así que la tercera promesa desde la cruz de esta mañana es que siempre recibiremos ayuda para cargar la cruz. Pero vamos a continuar con una promesa más, la cuarta, vamos a ver 5. La cuarta promesa de esta mañana es un tanto cuanto rara, digamos, de alguna manera. Usted la va a leer en Marcos capítulo 5, versículo 23, Marcos 5, 23. Dice de esta manera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Una vez más, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta cuarta promesa desde la cruz para nosotros en esta mañana es que el Señor va a sufrir con nosotros. El Señor va a sufrir con nosotros. Y es posible que cuando leemos este pequeño renglón usted se pregunte, bueno, ¿dónde dice aquí, dónde el Señor promete que Él va a sufrir conmigo? ¿Dónde dice aquí que Él va a sufrir con nosotros? Pues bien, dentro de las prácticas que estamos viendo acerca de la cruz, una de ellas, ya les decía que el preso tenía que llevar su cruz, pero otra de las prácticas es que antes de ser crucificado al prisionero, se le daba de beber vino mezclado ya sea con hiel o vino mezclado con mirra, cualquiera de estas dos mezclas se le daba al preso, y esto servía como una especie de anestesia. Esta anestesia ayudaba para que, si bien iba a morir, porque iba a ser crucificado,
esta mezcla de vino con algo le ayudaba al preso a tolerar el dolor, porque dentro de poco iba a ser crucificado, iba a pasar unos momentos de mucha angustia, y entonces le daban esta mezcla para que él tuviera una especie de anestesia para poder soportar. Pero el Señor decide no tomarla. El Señor decide no tomar porque Él sabe que Él va a pasar por este tiempo de prueba y dificultad con sus 5 sentidos completamente despiertos, completamente alerta. ¿Por qué? Porque Él mismo sabe que tú, que yo, que todos nosotros vamos a pasar también por el día de la prueba, por el día del dolor, y no vamos a pasar por ese día con una pastilla o con un calmante en el bolsillo, ¿verdad? La prueba es cruda, dura, trae dolor, lágrimas, sufrimiento. Si ha pasado por eso, estoy seguro, ¿ok? Estoy seguro que usted ha pasado por eso y usted sabe a lo que me refiero. La prueba es difícil. ¿Y cree usted acaso que nuestro Señor, el Hijo de Dios, iba a sufrir menos que nosotros? Entonces, cuando Él rechaza tomar esta mezcla de vino y de mirra, Él nos está diciendo: yo te prometo que cuando tú sufras, yo sufro contigo. Cuando tú llores, yo lloro contigo. Cuando a ti te duele, a mí me duele contigo. Uno de los versículos, o uno de los salmos más bien más famosos, es el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero el versículo 4 dice de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y muchas veces nosotros, cuando pensamos en el Señor que nos acompaña en el momento de la prueba, ¿qué es lo que pensamos? Nos imaginamos al Señor, sí, atento y cuidando de nosotros, pero como que a lo lejos, ¿no? Como que desde el trono, sí nos está cuidando, sí está al pendiente de nosotros, pero desde el trono. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando nosotros pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, el pastor va a estar a nuestro lado. No es que el pastor le dice a la oveja: sí, ves ese valle de sombra de muerte, camínale por ahí. Yo de aquí te veo, No, eso no dice la Biblia. No es que el pastor anda de lejos gritándole a la oveja: camina por ese valle, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, detente, sigue a la derecha, 2 pasos más. No, aquí la Biblia lo que nos dice es que, y lo que el Señor nos promete es que cuando nosotros pasemos por el momento de la dificultad y del sufrimiento, por el valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. De hecho, este versículo que leíamos, el versículo 4 del Salmo 23, dice que el pastor lleva una vara y un cayado, ¿cierto? ¿Por qué lleva una vara? ¿Por qué lleva un cayado? ¿Por qué los pastores llevaban esto cuando iban a pastorear? Para protegerse también ellos. Porque el mismo peligro que corrían las ovejas era el mismo peligro que corrían los pastores. ¿O qué creían, que los lobos o los animales salvajes que atacaban a las ovejas no atacaban al pastor? El pastor corre el mismo peligro que corre una oveja. Y el Señor es lo que aquí nos está prometiendo. Tú sufres, yo sufro. Te duele, me duele. Tú lloras, yo lloro contigo. Porque en el día del valle de la sombra y de muerte, yo voy a tu lado. Yo voy a tu lado. Así que, con esto en mente, vamos a pasar a la última promesa de esta mañana. La última y quinta promesa. ¿Qué tal les han parecido las promesas del Señor? ¿Le gustan? ¿Sí? ¿Las cree? Pero antes de contarles la última promesa, permítanme contarles algo que pasó hace un tiempo. Yo tengo 2 hermanas, no voy a decir nombres para no balconear a nadie. Pero una de mis hermanas, un día hace un tiempo, fuimos a celebrar su cumpleaños, fuimos a un lugar a celebrar su cumpleaños y decidimos ir a ese lugar porque, número 1, porque nos gusta, y número 2, porque tienen ahí una promoción de que si tú vas a celebrar ahí el día de tu cumpleaños y llevas tu credencial de lector, tu tarjeta del INE, pues el cumpleañero no paga, come gratis. Entonces dijimos: muy bien, vamos ahí porque además de que nos gusta, pues tú no vas a pagar, ¿no? Perfecto. Entonces, unos días antes le dijimos: vamos a ir para allá, no se te olvide llevar tu INE, llévate tu credencial porque es muy importante, porque si no, no nos van a hacer el descuento. Listos ahí. Un día antes: llévate tu credencial porque si no, no nos van a hacer el descuento. Ese día antes de irnos: ya llevas tu credencial porque si no, no nos van a hacer el descuento. Listo, y dijimos: hasta ahí, ¿no? Llegamos, comimos todos tranquilos. El momento de la cuenta, ok, entonces le volteo y le digo: préstame tu credencial para anexarla y que nos hagan el descuento. Y voltea y me dice: se me olvidó.
De momento pues nos molestamos un poco, ya después pasó una anécdota, fue algo cómico y hasta el día de hoy no dejamos que se lo olvide, ¿no? Ya ve cómo amamos los hermanos, ¿no? Y no, de verdad no dejamos que se lo olvide. Y de hecho cuando vamos, aunque no haya promoción ni nada, sí solemos decirle, ¿no? Acuérdate de tu credencial, llévate. Ahorita van a ver por qué les cuento esto. La última promesa que el Señor tiene para nosotros la va usted a encontrar en Marcos 15, versículo 27. Marcos 15, versículo 27 dice de esta manera: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Y cuál es la promesa que encontramos aquí? Bueno, la promesa, y espero que les guste esta promesa más, porque veo que les están gustando las promesas desde la cruz. La quinta promesa de esta mañana es que hay una cruz para ti. Hay una cruz para ti. Esa es la quinta y última promesa de esta mañana, porque al igual que los ladrones, el Señor nos ha reservado un espacio en el monte de la calavera. Y no nos ha reservado un espacio para que tengamos vista de primera línea, no. El Señor nos ha reservado un espacio en el monte del Calvario para que nosotros también seamos crucificados ahí junto con Él. De hecho, debemos recordar unas palabras que el mismo Señor solía decirle a sus discípulos, Lucas 9:23, no vaya para allá, anótelo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, ¿cuándo? Cada día y sígame. ¿Y para qué cree que el Señor nos ha pedido que carguemos nuestra cruz todos los días? Le aseguro que no es de adorno, ni para que hagamos un buen ejercicio de CrossFit acá cargando la cruz todos los días, se nos marque todo el pecho y los cuadritos. No es tampoco un accesorio de moda, no. El Señor nos ha pedido que carguemos nuestra cruz cada día. ¿Por qué? Porque es igual que la credencial de lector que les contaba en la historia, porque la vamos a necesitar. Y tenemos que cargar con ella, con esa cruz, todos los días. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a necesitar ponernos nosotros en esa cruz. Por eso es que tenemos que cargarla siempre, por eso es que tenemos que cargarla todos los días. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Hijo de Dios nos promete que al igual que Él tenemos una cruz personal, y Él nos pide llevarla siempre con nosotros, cargar con ella cada día, para usarla en los momentos que sea necesario. ¿Hay alguna tentación que esté rondando en mi vida? Usa la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Hay alguna duda, algún temor, alguna crisis, algún problema? Usa la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Hay orgullo, hay vanidad, hay jactancia en tu vida? Usa la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso es que el Señor nos pide, así como en la credencial, que llevemos y que carguemos todos los días la cruz, porque tal vez en este momento, aquí en este lugar, necesite sacar la cruz y montarme ahí y clavarme a ella. Tal vez sea necesario. Así que, de una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solamente una cosa muy importante, reitero: debemos no olvidar llevar la cruz cada día. Así que la cruz que debemos cargar cada día es de suma importancia. Por eso Pablo decía en otra parte, Gálatas 6:14: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La promesa desde la cruz, o las promesas desde la cruz, son ejemplos de cómo el Señor transforma las cosas. Él nos promete desde la cruz que Él va a transformar las cosas. Él transforma la muerte en vida, el sufrimiento en bendición, el llanto en gozo. Y por esa razón, para nosotros los creyentes, el recordar la cruz, lejos de ser un evento triste o tormentoso, debe ser un hecho de alegría, de gozo y de celebración, porque en ese lugar, en esa cruz, en el monte de la calavera, sucedió la más grandiosa victoria a favor de la humanidad. Anote esto, si usted anota, Colosenses 2, versículos 14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para los creyentes, para los verdaderos hijos de Dios, la historia de la cruz debería ser nuestra historia favorita, porque fue ahí donde nuestra libertad se compró, donde nuestro pecado fue destruido y donde fuimos realmente adoptados como parte de la familia de Dios. En la cruz se dio todas nuestras bendiciones.
Finalmente, ya para ir terminando, no sé si a usted le pasa cuando va a algún lugar o cuando ocurre algo, algún evento muy importante que marca su vida y que quizá incluso hay un antes y un después y que nos gusta llevarnos un recuerdo, ¿no? Ya sea que sea una foto, un llavero, una camiseta, un vaso, algo nos gusta llevarnos de recuerdo cuando algo realmente nos ha gustado, cuando algo realmente nos ha marcado de alguna manera. Pues bien, para el Señor la cruz fue el evento que también lo marcó de alguna manera. Y Él decidió también llevarse un recuerdo de la cruz. Y no estoy hablando que se llevó un clavo, que se llevó un pedazo de la cruz de madera, no estoy hablando de ese tipo de recuerdos, sino que Él decidió llevarse otro tipo de recuerdo. ¿Cuál fue el recuerdo que se llevó? Permítame leerlo rápidamente, lo va a encontrar usted en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 26 y 27. La Biblia nos narra que el Señor ya se había aparecido algunas veces a los discípulos, y los discípulos habían comenzado a decir que el Señor resucitó, pero había uno de los discípulos en particular que no lo había visto porque no estaba cuando el Señor apareció, se llamaba Tomás. Y Tomás dijo en algún momento, yo no voy a creer hasta que no lo vea. Y dice la Biblia lo siguiente: 8 días después de lo que había pasado, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. El Señor decidió conservar las marcas de la cruz, porque fue un evento, una situación que lo marcó tanto a Él como a nosotros, que Él decidió llevarse un recuerdo. ¿Y cuál es el recuerdo que Él decidió cargar? Las marcas de la cruz, las marcas de las manos, el costado, posiblemente las de la frente con la corona de espinas. Él decidió llevarse ese recuerdo. ¿Por qué? Porque reitero, una vez más, el evento más importante, lo que nos ha dado la mayor victoria, sucedió en la cruz. Por lo tanto, yo quiero invitarlos en esta mañana a que hagamos una vez más el recorrido en esa cruz cuando usted lea la Biblia, y que lo haga de una manera distinta en esta ocasión, no con tristeza ni con dolor, sino con emoción, alegría, cuando usted vaya a llegar al momento de la crucifixión y vea en Él la victoria que se dio en ese lugar. Que a través de lo que hemos estado hablando en esta mañana usted pueda ver que el Señor decidió voluntariamente salvarnos, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, que siempre va a haber ayuda para llevar la cruz, que el Señor prometió que sufriría con nosotros y que también el Señor nos ha prometido que tiene una cruz reservada para nosotros. Y estas promesas son solo una pequeña parte de todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hay promesas en el látigo, en la corona de espinas, en los clavos, en el letrero, en su manto, en las palabras que Él pronunció en la cruz. Hay promesas por todos lados que Él dejó ahí solamente para que nosotros vayamos y las recojamos. Sin importar la situación por la que pasemos, si está difícil, si es complicado, podemos ir a la cruz, a ese relato bíblico en la cruz, en cualquiera de los evangelios que usted quiera leerlos. Y usted puede una vez más mirar la cena de los 12 amigos. Puede ir una vez más junto al Hijo que está angustiado en el Getsemaní. Puede también una vez más contemplar el juicio injusto que le hicieron al Señor. Puede ser testigo de la tortura del látigo, de la corona, de las espinas. Y finalmente puede acompañar al Señor hasta el monte de la calavera. Y mientras usted va haciendo todo este recorrido, usted va a encontrar promesa tras promesa tras promesa. Porque si bien es cierto, como dijimos al principio, el Señor en todo este evento, Él decidió quedarse callado, Él decidió quedarse mudo, Él decidió no hablar. Porque Él sabía que si hablaba salía libre. Porque Él era justo. Porque Él era realmente inocente. Por eso es que Él decide quedarse callado. Pero el hecho de que Él no hable, el hecho de que Él no diga ninguna palabra, no quiere decir que no nos haya dejado regalos. Porque sin palabras, sin pronunciar nada, con solo sus acciones, el Señor nos dejó muchas promesas desde la cruz. Solamente están ahí esperando para que nosotros vayamos, las tomemos, las recojamos y las hagamos nuestras. En todo ese recorrido no nos olvidemos de recibir las promesas desde la cruz que el Señor fue dejando para nosotros. Ya para terminar, Isaías 53, capítulo 4, versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la historia de la cruz, hermanos. Todo lo que Él sufrió se convierte para nosotros en bendición.
Todo lo que Él pasó, todo lo que Él tuvo que vivir se convierte en bendiciones y en promesas para sus hijos. Y su muerte en la cruz para nosotros se transforma en vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia. Y no solamente vida en abundancia, sino que también vida eterna. Pero, una vez más, reitero, ahí están las promesas desde la cruz, esperando para que nosotros vayamos, las leamos y las tomemos. Así que la próxima vez que a usted le corresponda ir una vez más al relato bíblico de la crucifixión, vaya y léalo con unos nuevos ojos, con una nueva visión, con un nuevo panorama, viendo no dolor, aunque sí, efectivamente el Señor lo pasó, pero no con una tristeza, ni con un desánimo, ni con un desaliento, sino viendo la crucifixión como lo que realmente es, la mayor victoria de toda la historia a favor de la humanidad. Esas son las promesas que tiene el Señor para nosotros, promesas desde la cruz. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos encontrar en la Biblia, en tu palabra, promesas que tú has dejado para nosotros, incluso sin decirlas explícitamente, sin pronunciar palabra. Podemos ver, Señor, que tu palabra, que la crucifixión nos recuerda que tú has decidido voluntariamente salvarnos. Nadie te ha obligado, sino que tú decidiste hacerlo. También podemos ver en tu relato, en la promesa desde la cruz, que tú has tomado nuestro lugar en la cruz. También podemos recordar que tú has prometido que siempre habrá ayuda para nosotros para poder cargar la cruz en los momentos de dificultad, cuando nosotros ya no podamos más. También, Señor, tu palabra nos ha dicho que tú has de sufrir con nosotros, por lo tanto, en nuestra próxima prueba o en nuestro próximo dolor, podemos recordar que tú nos acompañas no a lo lejos ni a la distancia, sino que estás codo a codo, frente a frente a nosotros, Señor, sufriendo con nosotros y llorando con nosotros. Y también, gracias, Señor, porque nos has prometido que tenemos una cruz para crucificar, para colocar ahí todo nuestro orgullo, todo nuestro pecado, todo lo malo, y como declara también la Biblia, ser crucificados juntamente contigo, y ya no vivir nosotros, sino vivir tú en nosotros. Son todas estas promesas y muchas más que podemos encontrar en el relato, a través del letrero, a través de los clavos, a través del látigo, a través de la corona de espina, promesa tras promesa que tú nos dejaste desde la cruz. Muchas gracias, Señor. Solamente te queremos pedir que nosotros ahora vayamos y escarbemos y tomemos estas promesas de tu palabra y nos adueñemos de ella, porque la cruz es lo más grande que nos pudo pasar como seres humanos. Muchas gracias, Dios, por la cruz. Muchas gracias porque tú decidiste estar ahí. Muchas gracias por tu sacrificio, por tu muerte, por tu resurrección. Muchas gracias, Señor, porque en tu sacrificio, en tu muerte, nosotros recibimos vida, vida en abundancia y vida eterna. Muchas gracias, bendito Dios. En tus manos encomiendo a mis hermanos para que una vez más ellos puedan ir de nueva cuenta al relato bíblico de la crucifixión y adueñarse de nuevas promesas para sus vidas. También te pido por ellos en esta semana que inicia, para que los bendigas, los guardes, los protejas, los lleves con bien, los traigas con bien, bendigas cada una de sus actividades, de sus trabajos, los protejas. Gracias por ellos, gracias porque han venido, gracias por su salud, gracias porque los has recuperado, porque los has protegido, porque los has resguardado. Y también, Señor, te doy gracias por cada uno de ellos, por los que no han podido venir en este día, para que los bendigas y los traigas pronto. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo y por tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, muchas gracias. Amén.